Y ya con nosotros para presentarnos su espacio, Hablemos de Migración, nuestra hermana Elisa Veras. Hola, muy buenos días a todos nuestros radiocreyentes en este su espacio Hablemos de Migración. Quien les habla, licenciada Elisa Veras, abogada migratoria y consular. Y de verdad que una vez más aquí agradecida primero con Dios que nos da la oportunidad de reencontrarnos y a todos ustedes los radiocreyentes que nos apoyan como cada martes en este espacio. Y antes que nada, pues vamos a iniciar encomendando nuestro espacio a nuestro Creador. La verdad es que esta semana ha iniciado pues con un sentimiento de agradecimiento y todo viene de la mano con el evangelio que pues tenía la palabra para nosotros este pasado domingo que celebrábamos el Domingo de la Misericordia. Y la verdad es que quiero invitarte a ti, radio creyente, que en este momento cierre tus ojos y que puedas imaginarte si nosotros como hijos, como padres, como hermanos, como familiares, somos capaces de dar amor, de sentir amor y de ser misericordiosos con los nuestros. ¿Cuán misericordioso puede ser nuestro Padre del cielo con cada uno de nosotros? Quiero invitarte a que te unas conmigo y le pidamos a nuestro Creador que tenga misericordia de nosotros, que no mire nuestros pecados, que sea dócil, que siga dándonos su amor, que perdone cada una de las veces que nosotros le fallamos o nos alejamos de Él. Y que en esta Pascua que estamos celebrando aún de resurrección, Él tenga misericordia de nuestros pecados, que toque nuestros corazones y que nos ayude también a nosotros ser misericordiosos con cada uno de nuestros familiares, amigos, de nuestro prójimo en general. Y por qué no, en este espacio donde hablamos de migración, que el Padre sea misericordioso con cada uno de los migrantes del mundo, no solamente los que se encuentran aquí en los Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo, ese migrante que si emigra es porque está buscando mejor calidad de vida, para que nuestro Padre Creador sea su protección, sea su guía, lo proteja con su manto y le permita ver la luz al final del camino. Amén. Bueno, hermanos, radiocreyentes, en el día de hoy, como les compartía el pasado martes, estuvimos actualizando y hago un pequeño recuento de las actualizaciones que tuvimos el pasado martes, compartiéndoles pues esas pequeñas noticias de migración que son importantísimas para cada uno de ustedes y con quienes ustedes también me ayudan a compartir y llegar a cada uno de los hogares. Recapitulando, notificábamos que en la República Dominicana ya tenemos pasaportes disponibles a todas esas personas que necesitan su pasaporte para iniciar un proceso migratorio, una petición, una solicitud de visa. Hay pasaportes disponibles, hay libretas, al igual que aquí en los Estados Unidos en los diferentes consulados, y es importante pues que agende su cita, puede hacerlo de manera virtual, agendar su cita para tener su pasaporte. De igual forma, importantísimo a todas las personas que están considerando iniciar un proceso migratorio o consular, sea una petición, sea una solicitud de visa, tomar en cuenta que a partir del próximo mes, o sea, mayo 2023, se ha anunciado un alza, o sea, un aumento en las tarifas o impuestos migratorios y consulares para los servicios para los Estados Unidos. Así que si usted está listo y estaba considerando iniciar su proceso, este es el momento de hacerlo. También pues recapitulábamos y veíamos en la semana pasada o comentábamos y le informábamos lo concerniente al tema que lamentablemente están viviendo muchos migrantes que pasaron hace meses por la frontera y pasaron la entrevista de medio creíble, entendían
que pues iban a estar regularizados o que esto les iba a llevar a un estatus de residencia y que actualmente se encuentran en procesos pues de deportación. Y precisamente de eso hablaremos en el día de hoy. Así que si usted tiene algún amigo, algún familiar, este es el momento de compartirle nuestro link para el programa del día de hoy, que estaremos conversando, estaremos pues compartiendo la información sobre las opciones que tienen los inmigrantes que han cruzado la frontera en los pasados meses y que pudieran tener opción de regularización aquí en los Estados Unidos y cuáles son esas opciones. Así que te doy un minutito para que compartas el link, lo comparta con esos amigos, esos familiares para que puedan escuchar los detalles. Les invito a que pues estén pendientes, que anoten sus preguntas. Al final pues de compartir la información, como siempre voy a dejar un espacio prudente para responder sus inquietudes y apoyarles pues en el proceso que ya lleven o en el proceso que están intentando iniciar. Así que sin más, vámonos a nuestro tema del día de hoy. Las opciones legales que tienen los inmigrantes luego de haber cruzado frontera. Es importante que identifiquemos que cuando un inmigrante toma la decisión, en el caso de muchos se hablaba de la famosa vuelta por México, en el caso de República Dominicana, y para otras nacionalidades de igual forma. Pero no solamente es la vuelta por México. Cuando hablamos de la vuelta por México, sabemos que estos inmigrantes se someten a una ruta que es escalofriante, donde ponen en riesgo su vida, su integridad, su moral, ponen en riesgo muchas cosas en busca de un mejor futuro. Y no solamente cruzan la frontera de México, de Estados Unidos, cruzan muchas fronteras de diferentes países como Guatemala. Hay casos donde llegan a Panamá, donde cruzan Costa Rica, o sea, hay muchas rutas donde cruzan diferentes países. ¿Y qué estamos buscando? Que usted pueda conocer cuáles son las opciones, cuáles nacionalidades tienen mejores opciones, cuáles nacionalidades no tienen opciones a menos que tengan familiares directos que pudieran iniciar algún proceso de petición familiar. Lo primero es que cuando un inmigrante pues se apersona a la frontera, pudieran darse 3 situaciones. La primera es, obviamente, quien entró por frontera es porque no tiene un visado, entonces no estaría apersonándose en frontera, sino que básicamente está buscando encontrar la opción de cruzar. Entonces, existen 3 opciones o 3 formas de usted ingresar a los Estados Unidos y que posterior a esto usted pueda tener una opción de regularización. La número 1 es cuando usted entra con una visa de no inmigrante, que viene siendo una visa de paseo, una visa de estudio, una visa de trabajo, o en otro caso una visa de inmigrante, que es cuando usted ingresa con una tarjeta verde. Y eso significa pasar por un puerto de migración, sea por aeropuerto o sea puerto por agua o puerto por tierra, con inspección por un oficial de inmigración. La otra forma es cuando usted pasa por frontera y evadió el control aduanero. O sea, esas personas que en altas horas de la noche pudieron evadir que algún oficial fronterizo los pudiera detectar, pero posteriormente fueron arrestados o identificados por un oficial en cualquier otro estado. Entonces, se considera usted entró al país, no fue detenido en el momento de la inspección, o sea, no tuvo una inspección por un oficial fronterizo, pero posteriormente fue detenido y se identifica como indocumentado, que realmente no es el término legal, sino como ilegal, porque indocumentado es una palabra que abarca otras cosas. Usted sí tiene documentos, usted lo que no tiene son los documentos para estar, o sea, la legalización para estar dentro del país, pero usted sí tiene documentos porque usted tiene una identidad, usted tiene un nombre, usted tiene acta de nacimiento de su país y todo lo demás. Entonces no se le llama indocumentado, se le llama irregular, en estatus irregular o ilegal. Entonces, la tercera opción es cuando esta persona
entra por frontera y de manera pues voluntaria decide entregarse al oficial fronterizo, que es lo que ocurrió con muchas personas, con muchos inmigrantes en los pasados meses, pues se entregaron al oficial, pasaron lo que es conocido por muchos como una entrevista de miedo creíble. O sea, usted dijo a ese oficial que usted estaba huyendo de alguna situación de fuerza mayor en su país, donde estaba corriendo miedo. El oficial entendió que sí, le permitió un estatus temporal para usted estar dentro del país. Algunos han sido detenidos por meses, o por un mes o 2 meses. Algunos, un familiar automáticamente pagó la fianza y ese familiar se hizo responsable, pero usted sigue en un limbo migratorio. Tiene vamos a decir, una autorización temporal, pero durante ese tiempo o durante un tiempo determinado, usted debe encontrar las opciones de regularización. Entonces, recapitulo para continuar con identificar las opciones. Lo primero es cuando entro con una inspección legal mediante una visa de paseo o una visa de residencia, que puede estar clasificada como visa de inmigrante o visa de no inmigrante. Y recapitulo, la visa de inmigrante es cuando entramos con una visa de residencia o una green card o tarjeta verde. La visa de no inmigrante es toda aquella persona que entró de manera legal con una visa, sea de paseo, de estudio, de trabajo o cualquier otra categoría que te permite entrar de manera temporal. La segunda opción es cuando la persona entró por frontera, pero evadió al oficial fronterizo. Ese oficial no se dio cuenta, pero posteriormente esta persona fue detenida en cualquier otro punto del país y al detenerlo y no tener documentación, se considera que está ilegal, y reitero, no indocumentado, ilegal. ¿Por qué? Porque no pasó el control fronterizo y no tiene la documentación para estar de manera legal en el país. Y por último, la tercera opción es cuando de manera voluntaria usted se entrega en frontera, presenta un miedo creíble, pasa a la lista de miedo creíble y posterior identificar cuáles son sus opciones para regularizarse. En estos 3 casos, los individuos, es importante que usted sepa, en cualquiera de los 3 casos anteriores, ese individuo está sujeto a detención y remoción del país, o sea, a detención y deportación. Pero aplican distintas estrategias para lograr su liberación. Y aquí viene un tema importante que he tratado en otros programas, de la importancia de hacerse ciudadano de los Estados Unidos. No porque usted tenga una green card o tarjeta verde, usted no está sujeto a ser deportado. Toda persona que no sea ciudadana de los Estados Unidos está sujeta a deportación. Unos con mayor alta tasa, vamos a decir, con mayor proporción de que se dé que otros, pero todos estarían sujetos a deportación de acuerdo al caso de que se trate, y por eso la importancia de hacerte ciudadano. Entonces, empecemos a identificar. Si el individuo entró por frontera y se entregó, este extranjero que está recién llegado al país y es detenido al cruzar la frontera, tiene la posibilidad de pedir su libertad condicional. Asimismo, estas personas podrían pedir asilo si reúnen las condiciones. Y aquí hablábamos en un programa que usted puede buscarlo en nuestro canal de YouTube sobre cuáles son esas 5 condiciones que usted tiene para poder aplicar para el asilo, y que actualmente hay países, hay nacionalidades que pudieran aplicar y que vamos a decir que pasan automáticamente. Y estas nacionalidades son Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. Reitero, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, e incluso Ucrania, son países que actualmente pudieran aplicar al asilo y son aprobados casi automáticamente. Entonces, estas personas que tienen las opciones de aplicar al asilo cuentan con 1 año desde su entrada al país para poder solicitar ese beneficio. Y yo comentaba hoy, antes de iniciar el programa y pues haciendo la promoción en las redes,
de la importancia del tiempo. Hay personas que pasan la entrevista de miedo creíble, tienen este permiso de permanencia temporal y no hacen absolutamente nada. Tienen un permiso de trabajo, pero no buscan sus opciones de regularización. Si el caso suyo aplica para asilo, recuerde que usted solo tiene un año para aplicar. Si usted no aplica dentro de ese año, automáticamente usted entra en un proceso automático de deportación y tendría que empezar un proceso desde cero. Ahora bien, es importante aclarar que la autoridad con competencia en caso de personas recién llegadas al país es el Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas, es el Immigration and Customs Enforcement o el ICE, por sus siglas en inglés, como muchas personas le conocen. Y esto no es así como muchas personas creen que es un juez. Los jueces de inmigración están para validar un proceso que usted haya iniciado, pero sin embargo, el ICE o el Immigration Customer, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tiene total discrecionalidad de al momento de este primer entrevista tomar la decisión de no pasar la entrevista de miedo creíble y deportarlo, y sino posteriormente ante un juez. Entonces, le explicaba que será el oficial del ICE quien decida si la persona obtendrá libertad condicional o no. Esta decisión se toma después de determinar su identidad, si el solicitante representa realmente una amenaza para la comunidad o existe un riesgo de fuga. En caso de una decisión adversa, o sea, una decisión distinta, diferente, la persona quedará bajo custodia del ICE en un centro de detención de inmigración. Entonces, muchos de nuestra comunidad de las radiocreyentes no conocen o no tienen la información de que el que un ciudadano, un familiar, un amigo esté detenido en un centro de detención de inmigración no significa necesariamente que automáticamente tenga una orden de deportación. Existen opciones y una de estas opciones es que un familiar, un amigo, un conocido pudiera pagar una fianza y hacerse responsable hasta tanto esta persona pudiera validar un proceso para regularizarse en los Estados Unidos. Y aquí entramos a la parte de cuáles serían esos procesos. Hace unos minutos explicaba que uno de esos procesos es el asilo. Es el más común y es el que casi todos pueden aplicar, excepto aquellos que no cumplan con alguna de las 5 condiciones que tiene el asilo y que, reitero, tenemos un programa donde explicamos de manera detallada cuáles son estas opciones. Ahora bien, ¿cuál otra opción tiene aquel inmigrante que entra por frontera? La segunda opción que tiene este inmigrante es, a partir de que pasó la entrevista de miedo creíble, que le otorgan incluso un permiso de trabajo, es identificar un empleador, un patrocinador, que en este caso, pues no importa la categoría, puede ser un dueño de restaurante, de bodega, de peluquería, de barbería, puede ser incluso una iglesia, que esté en la disposición de patrocinarle, otorgarle un contrato de trabajo y mediante esta solicitud, este aplicante pudiera regularizar su estatus para tener un permiso de trabajo ya con una estadía de más tiempo y evitar una deportación por la entrada irregular al país. Fíjense que es diferente, y quiero tomarme un chance aquí, cuando a una persona que entra por frontera le dan un permiso de trabajo temporal, en cualquier momento, inmigración o un juez o el ICE pudiera determinar su deportación. Pero si con ese permiso temporal que le dan, usted tiene un patrocinador y usted somete una aplicación ante UCIS, ya usted no está protegido por el parol temporal inicial, sino que usted va a estar protegido por ese patrocinador que le está otorgando un contrato de trabajo y que está siendo autorizado por UCIS. Entonces, esta sería la primera opción. Y bueno, partiendo de que el asilo
es la primerísima que tienen la mayoría, pero que no todos cumplen y no todos inician, y tomando en cuenta que el asilo debe someterlo antes de cumplir el año, luego de habérsele otorgado el permiso temporal. La tercera opción es si usted tiene un familiar directo que pudiera iniciar un proceso de petición a su favor. Y esto, importante detallar, si usted tiene una pareja en los Estados Unidos, porque da el caso de que hay muchas personas que han entrado al país, que tienen su pareja aquí y que se han desesperado pudiendo iniciar su proceso desde su país de origen, por frontera, para luego aplicar al ajuste de estatus aquí. Y esto no aplica de esa manera. Las personas que entran por frontera, que no entraron con una visa, pueden casarse con su pareja, pero van a tener obligatoriamente que regresar al país para la cita. ¿Por qué? Porque para que pueda aplicar el ajuste, o sea, que pueda aplicar a tener todo el proceso dentro del país, usted tiene que haber entrado de manera legal con una visa de no inmigrante al país. Ahora bien, me preguntarían, pero tengo que regresar a la entrevista, ¿pero puedo esperar el proceso dentro del país? Sí, usted puede iniciar el proceso de petición, sea por su cónyuge, por su papá, por su hijo, ¿verdad? Usted lo puede iniciar el proceso, pero como usted no entró con una visa, o ese familiar o ese individuo no entró con una visa de no inmigrante, puede iniciar el proceso, pero al momento de que le aprueben la petición tendrá que pagar o tendrá que procesar lo que se llama un waiver por presencia ilegal, o sea, un waiver por haber entrado de manera irregular a frontera, por el tiempo que haya estado de manera irregular en el país, y al momento de su cita tendrá que regresar a su país de origen, y esto no significa que se la van a negar, sino que la ley establece que es prudente y que es necesario que usted vaya a su país de origen. Ahora bien, ¿cuándo usted no tiene que regresar a su país de origen? Cuando usted entró con una visa de paseo, usted se regularizó dentro del país y automáticamente, si su pareja es ciudadano, su papá es ciudadano o su hijo es ciudadano, usted pudiera ajustar estatus y se le es perdonada esa presencia ilegal porque la solicitud de petición familiar es por un ciudadano. Entonces, la última opción que pudieran tener los aplicantes o las personas que entraron por frontera, y que ocurre mucho, señores, más de lo que ustedes se imaginan, es que si usted entró por frontera y en el proceso de, obviamente, estar sin papeles o incluso tener un parol temporal, usted tiene un empleador o tiene una pareja o tiene algún familiar que tuvo algún tipo de abuso contra usted, usted pudiera denunciarlo siempre y cuando esta persona sea ciudadana, y con esta denuncia usted pudiera iniciar un proceso que se llama VAWA por haber sido víctima de abuso o de violencia o doméstica o de abuso laboral o de algún tipo por un ciudadano. Entonces, la ley de inmigración lo protege o la protege, y usted pudiera procesar su residencia por haber tenido un abuso por un ciudadano norteamericano. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Si bien es cierto que hay opciones, hay otras personas que no tienen opciones. Entonces, cometen el error de volver a salir por frontera, ¿verdad? O sea, pudieran no tener opciones en un inicio, porque quizás no tienen el familiar, quizás no tienen la pareja, pero ¿qué sucede? Después que usted tiene 1 año, 2 años en este país, si usted conoció a su pareja, usted posteriormente pudiera tener opciones, ¿verdad? Y tener ya una pareja con la que decide iniciar su vida, formar su familia, casarse. Pero muchos se desesperan y salen del país y vuelven a entrar por frontera. De hecho, ya lo he compartido en otros programas. Si usted cruzó frontera y fue identificado por un oficial de inmigración, o sea, si usted cruzó frontera y lo identificó inmigración, y usted sale del país y vuelve a cruzar frontera por segunda vez a violentar la ley de inmigración,
usted se vuelve inadmisible de por vida, y no importa si tiene una pareja, un papá, un hermano, un hijo, un empleador, un patrocinador, usted no va a poder regularizarse. La ley de inmigración establece que cuando usted violenta frontera, cruce de frontera 2 veces y el oficial de inmigración tiene cómo probarlo, usted ya no va a tener opción, no importa si se casó con un ciudadano, si tiene un hijo ciudadano, si tiene un empleador, si tiene un padre, si tiene un hermano, no va a poder regularizarse. Y esto es importante, y les pido a todos los radiocreyentes que me ayuden a ser portavoces de esta información, porque hoy en día es muy fácil. Muchas personas están saliendo del país porque está siendo fácil cruzar por frontera y vuelven y entran por frontera sin conocer, sin entender que automáticamente a usted le tomaron huellas, que usted entró por frontera. Si usted vuelve a entrar, o si usted salió de manera involuntaria y vuelve a entrar por frontera, pierde las opciones que he explicado anteriormente. Entonces, recapitulando, ¿cuáles opciones tiene una persona que entró por frontera en los meses pasados o en años anteriores? Primero, aplicar por el asilo. Si usted entró y no aplicó en el primer año, es importante que busque un asesor, un abogado de inmigración que pueda identificar cuáles otras opciones usted tiene, porque hace muchos años que entró por frontera. Si usted todavía está dentro del año, evalúe si cumple con las condiciones de aplicar por el asilo. Y reitero, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití tienen actualmente la opción para aplicar automáticamente y entrar, incluso antes de cruzar frontera, pero si ya la cruzó, pues aplicar para el asilo. En el caso de los cubanos, tienen la opción de que un año posterior pueden aplicar al ajuste cubano. La segunda opción es, cuando usted entra y pasó la entrevista de miedo creíble, a usted le van a dar un permiso de permanencia temporal y va a poder trabajar. Aproveche esa oportunidad para identificar con su empleador o un empleador que pudiera patrocinarle e iniciar un proceso de temporal para tener una protección mediante un empleador y no estar sujeto a deportación, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos aplicantes que pasaron por frontera en el mes de octubre, noviembre, diciembre, tenían un permiso temporal del trabajo y actualmente desde el mes pasado se han iniciado procesos de deportación. Si estas personas hubiesen buscado un empleador que los hubiese patrocinado y tuvieran ese proceso iniciado, la deportación no pudiera suceder porque la ley le protege mediante el otro proceso. Y por eso es importante que todo el que entró por frontera, desde ya que tenga su permiso temporal, empiece a buscar las opciones que tiene para regularizarse. Su permiso temporal no le está garantizando su estadía permanente en los Estados Unidos. La tercera opción es mediante un proceso de petición familiar. Y reitero, lo puede pedir su cónyuge. Si entró, tiene su pareja, su novio y deciden casarse, puede ser su cónyuge, su papá, su mamá, su hermano, su hijo. Y es importante recordar que cuando usted entra por frontera, usted no puede hacer ajuste. Usted sí puede iniciar el proceso de petición, pero al momento de su cita, o sea, de que su proceso sea aprobado, usted va a tener que procesar un perdón por presencia ilegal y su cita tendrá que ser en su país de origen. Y por último, les decía que usted, si entró por frontera y ha sido víctima de violencia doméstica, de abuso laboral o de abuso por cualquier ciudadano por un tema de raza y es un ciudadano norteamericano, usted pudiera aplicar para el proceso de VAWA, que es un proceso especial que puede aplicar si usted ha sido víctima de abuso, violencia doméstica o sometimiento por raza, o temas de racismo o demás. Entonces yo creo que aquí tienen 4 opciones y que les pido a ustedes, nuestros radiocreyentes, que me ayuden pues a llevar esta información a esas personas que han entrado por frontera. Este programa, como siempre, va a estar en nuestro canal de YouTube y lo más importante, y que reitero en todos los programas,
busque un buen asesor y cualquier proceso migratorio o consular que usted inicie, sea dentro de los Estados Unidos o sea en sus países de origen, siempre pidan copia, siempre pidan usuario y clave de acceso a su plataforma. Involúcrese en el proceso. Hoy en día recibimos cantidad de clientes que cuando usted le pregunte, ¿usted no tiene copia? Y usted no sabe, ¿y cuál fue la última carta que le llegó? Y están en desconocimiento total. Este espacio es por y para ustedes, es para informarles, es para guiarles, es para que ustedes eviten ser engañados, estafados. Y empezamos porque cuando usted inicie en su proceso, no importa en qué estado del país usted se encuentre, no importa si su asesor es abogado, es agente o es simplemente asesor, pídale copia. Usted está en el derecho de exigir copia de todo documento, de toda aplicación que su abogado, su asesor o agente someta. De igual forma, involúcrese en su proceso, pídale el número de caso, pídale los accesos, las contraseñas, las plataformas, involúcrese. Y de hecho, la semana que viene voy a indicarles, voy a compartirles las informaciones de cómo ustedes pueden darle seguimiento a sus casos. Cómo cada aplicante puede darle seguimiento a un caso de asilo, a un caso de petición, cómo puede cambiar de estatus, cómo puede cambiar las direcciones, cómo esto afecta y cómo usted, aún tenga un asesor, puede llamar o comunicarse para darle seguimiento a su caso. Así que de verdad que espero que el contenido del día de hoy les llegue, que haya sido de valor y de aporte. Yo sé que siempre ustedes tienen muchas preguntas y yo creo que este es el momento para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Estoy tratando en cada programa de simplificar, de llevar información de valor, pero tratar de dejar un poco más de tiempo para responder sus preguntas, sus inquietudes y que ustedes también aprovechen para tomar sus notas y poder transmitir este mensaje y esta información a sus familiares, a sus amigos o a otros radiocreyentes que quizá no pueden conectarse en este momento. Así que, hermano José, cuénteme, vamos a ver si podemos pasar al espacio de las preguntas y de las inquietudes de nuestros radiocreyentes en el día de hoy. Claro que sí, Elisa, gracias por esta información, por este tema interesante de hoy relacionado a todo lo que tiene que ver con los asilos. Pregunta una persona, quiere saber que repita de nuevo los países que están incluidos para poder solicitar asilo. Todos los países están incluidos, hermano José, para el asilo, todos, siempre y cuando cumplan con los requisitos del asilo. Y decía que tenemos un programa que hablamos sobre todos los requisitos de asilo, pero hay 4 países que automáticamente pasan actualmente para la solicitud, que son Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y creo que mencionaste también ahora en el caso de la guerra, ¿verdad? Ucrania. Ucrania. Sí, casi no lo menciono aquí en el programa. Sí, porque, exacto, porque el público... Una comunidad latina, pero si ustedes conocen, y sobre todo porque yo sé que aquí hay personas que también son misioneros, si conocen alguna familia ucraniana o saben, pueden aplicar. Ucrania también está dentro de este plan. Excelente. Pues continuamos. Tenemos una hermana que dice, tengo un hermano que ha sido perseguido por los carteles de droga en Colombia por su postura en contra de este flagelo de nuestro país. ¿Puede ser esta una excusa para recibir asilo? En este caso, recuerden que para poder validar si una persona aplica asilo, hay que evaluar todas las condiciones. Sería interesante que usted pueda contactar un oficial, un agente, un abogado, un asesor, para que pueda validarle si realmente cumple las opciones. Por la poca información que me dio, pudiera que sí, pero hay que ver cuáles elementos de prueba pudiera sustentar la aplicación de asilo a solicitar. Excelente.
Y tenemos otra pregunta por aquí, vamos a ver si logramos explicarla bien, es un poquito extensa el comentario. Dice, fui solicitada por mi madre para la residencia, pero en el proceso y antes de llegar el tiempo de la cita mi madre murió y después no logramos continuar con el proceso. ¿Hay alguna posibilidad de que este proceso pueda ser continuado con algún familiar que me ayude a seguir el proceso? En este caso hay que ver en qué etapa del proceso y cuál era la categoría del proceso. Hay categorías que le permiten, si era ciudadana, le permite, ¿cómo le explico? Continuar o incluso iniciar un proceso nuevo. Por ejemplo, las viudas de ciudadanos pudieran, en este caso habría que ver en qué etapa, porque si ya había pasado la aprobación, se puede continuar con el proceso siempre y cuando un familiar decida completar la affidavit. Le invito de igual forma a que valide con un asesor o un abogado de inmigración el estatus del caso y ver las condiciones o las opciones que la ley de inmigración le ofrece en la categoría y en la etapa del caso en que se encontraba. Dice que sí, que ya estaba en la etapa donde pedían solamente la última. Déjame ver, dice que sí, que estaba ya en la aprobación y que, bueno, sí, eso es lo que quiere decir, que estaba ya en la parte final, en la parte de la aprobación. En este caso, si la aprobación llegó antes, si el approval notice llegó antes de ella fallecer, pudiera tener opciones. Le invito a que pueda validar con un abogado, un asesor de inmigración. Nosotros igual estamos a la orden, pero siempre le digo a los radiocreyentes, este espacio es para informarles. Ustedes pueden trabajar con nosotros, pero lo más importante es que con el asesor, de hecho ayer hablaba en mi cafecito sobre eso, usted debe buscar un asesor, un abogado, un agente que sea de su confianza, que sea accesible para usted y que usted pueda tener una comunicación fluida con él mismo para tener acceso a la información. Entonces le invito a que busque pues ese asesor, ese abogado. Si no tiene alguno y desea que le acompañemos, pues puede contactarnos, agendar una cita y podemos validar su proceso. Excelente. Bueno, ya cualquier información, porque ella además agrega aquí y pregunta que quién podría calificar para continuar el proceso. Pero ya si quiere esas demás preguntas, si la persona está dispuesta a hacer la cita, pues pueden ser contestadas ya en privado. ¿Qué te parece? ¿O le gustaría hacerle algún comentario? Sí, se puede responder esa pregunta, pero mira, y es bueno que pase eso, que los clientes dicen, a veces me escriben, licenciada, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo le pongo, si es una pregunta está bien, si es una consulta, le invito a agendar cita. Exacto. Algunos se sienten mal, pero fíjense cómo una respuesta de una pregunta ha llevado a 3 y ya es una consulta. Este espacio es para ustedes y aprovecho para responderle, pero este es el mejor ejemplo de que ustedes, a nuestros radiocreyentes, entiendan que una pregunta siempre lleva a otras preguntas. Entonces, lo ideal es que ustedes agenden su cita y en su cita usted va a tener todo el espacio de aclarar todas sus dudas e identificar las opciones que usted tiene para validar su proceso. Respondiendo a la última pregunta, en este caso, los familiares deben ser familiares directos, dígase papá, mamá, hermanos, hijos, familiares directos. No puede ser un tío, no puede ser una prima, no, debe ser un familiar directo. Papá, mamá, hermanos, hijos, familiar directo de las personas involucradas en el proceso. Excelente. Muy bien, bueno, continuamos aquí. Tenemos también la pregunta de una hermana, de nuestra hermana María Villatoro. Dice, una pregunta, mi hijo no de sangre, ¿puede darle papeles a su padrastro? Puede darle papeles a su padrastro si en el proceso está pidiendo a su madre, si su madre está casada con su padrastro, ¿verdad? Uh-huh. Puede incluir a su padrastro en el proceso. Hay que cumplir con ciertos requisitos, pero sí. Si ese padrastro entró a la vida de esa persona antes de que fuera mayor de edad, la ley permite que usted lo puede pedir en el proceso junto con su madre. Excelente. Si no, la madre tendría que pedirlo como pareja. Exacto. Seguimos con
La pregunta de nuestra hermana Bella Barro dice: Elisa, Jesús y María Santísima y San José te sigan llenando de bendiciones y de que siga ayudando con estos temas de suma importancia. Abrazos. Muchísimas gracias, hermana. De verdad que sí, para mí es un placer y es sumamente gratificante poder dedicar este espacio para informarles y para darles pues contenido de valor y que pueda ayudarles. Gracias de verdad por sus buenos deseos y le pido muchísima oración a todos para que Dios nos continúe iluminando y poder continuar siempre aportando a esta hermosa comunidad y a esta hermosa familia de María Evangelizadora Radio. Amén. Continuamos con la pregunta de nuestra hermana Maribel Celaya. Dice, pregunta a Elisa: mi sobrina es residente y está en la Marina. Le están pidiendo que renuncie a su ciudadanía hondureña porque le están dando un cargo más de confianza. Ella se puede negar porque quiere conservar su ciudadanía hondureña. ¿Qué podría pasar? Ella es residente todavía de este país. También le dicen que le ayudarán a que le salga rápido su ciudadanía. Mire, en ese caso, eso siempre yo digo es una decisión muy personal. Uh-huh. Es importante valorar. Yo siempre lo utilizo para todo en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi vida laboral. La balanza. Es importante hacer un listado de los pros y los contras de las opciones que tiene y al final eso es una decisión personal. Eso no es algo que yo como abogada, incluso si la ley le permite, sí tiene opciones. Pero para cada persona hay cosas que tienen mayor peso que otras. Entonces, la verdad es que esa respuesta solo la tiene ella y qué opciones pudiera tener va a depender de la decisión que ella tome. Si no está clara, de igual forma, buscar un asesor, un abogado que le presente sus diferentes opciones antes de tomar una decisión en presión o solamente en un beneficio pecuniario o laboral. Excelente. Tenemos la participación de nuestra hermana Andrea Viña. Dice: hermano José, mi pregunta, una persona que ha enviado las huellas para ver si tiene deportaciones, ya va a tener 2 años y no ha tenido respuesta. Gracias y bendiciones. Hermana Andrea, en este caso hay que ver cuál es el estatus de esa persona. Si me puedes responder el estatus de esa persona y por qué se hizo las huellas. ¿Lo hizo de manera voluntaria o lo hizo para algún proceso en particular que inició? Exacto. Esperamos tu reacción y seguirá nuestra hermana Elisa respondiéndote. Bueno, quiero aclarar y más bien informar a todos, como siempre les digo, que si quieres compartir tu inquietud o pregunta en anónimo, solamente tienes que poner la palabra anónimo antes de escribir la pregunta o el comentario. Así solamente decimos en público aquí tu comentario o pregunta. Seguimos por aquí. Tenemos un hermano nos escribe más bien: ¿qué posibilidades tengo como misionero de conseguir visa para entrar a los Estados Unidos y cuál es el proceso y qué tipo de visa es la que tengo que solicitar? En el caso de esta categoría es muy interesante. Muchas personas la desconocen. Actualmente hay muchos proyectos misioneros con las diferentes iglesias. De hecho, ayer tuve una conversación con alguien que me llegó mucho la importancia de saber. Yo soy católica y aquí estamos en un encuentro. Yo sé que todos los radiocreyentes que nos escuchan, pues somos católicos, pero al final todos creemos también en un Dios. Entonces hay muchas iglesias que actualmente tienen muchos proyectos misioneros y tienen la opción de apoyar a esas personas que están en misión mediante un contrato de trabajo para la organización, porque al final las iglesias en este país, incluso también en nuestros países latinos, son organizaciones, están reguladas. Entonces, para fines migratorios, usted puede optar por una visa. Hay diferentes categorías. Las más comunes son la visa R. Incluso la visa R deriva a familiares, o sea que le pudieran otorgar un contrato de trabajo la iglesia para un proyecto misionero por X determinado tiempo y usted pudiera emigrar con su familia.
Obviamente va a necesitar el apoyo, la contratación y la presentación de la oferta laboral de la iglesia para hacer dicha solicitud. Puede iniciarse en su país y si usted entró al país con una visa de paseo, puede incluso ajustar estatus dentro del país mediante esta solicitud. Entonces, esclareciendo, sería la categoría R. Pudiera también aplicarse con una H2B, que no necesariamente tiene que ser mediante una visa religiosa, puede ser mediante una visa de trabajo, siendo la iglesia o la institución, ¿verdad? Que hay iglesias que tienen organizaciones sin fines de lucro, pudiera ser mediante una organización sin fines de lucro que también le pudieran contratar para una visa H2B. Excelente. Continuamos con la participación de María Villatoro. Dice, una pregunta, mi esposo entró con visa, pero no entró con su nombre legal. Y al entrar al país le tomaron huellas. ¿Puede arreglar papeles así o no? Que entró sin visa, no entró con visa, con visa, pero no entró con su nombre legal. En este caso tenemos una violación, entonces esa visa no corresponde a esa persona. Literalmente, vamos a decir, pudiera iniciarlo con ese nombre, pero honestamente sabría que al momento de tomarle las huellas ya no va a corresponder, entonces estaría haciendo una doble violación. Lo ideal es que no lo haga, que no inicie ningún proceso, porque al momento que se hagan las huellas, automáticamente el proceso se va a caer. Muy bien, seguimos. Tenemos también la intervención de nuestra hermana Bella Barros. Dice, buenos días. Hace pocos días ingresé de manera ilegal. Me gustaría saber qué puedo hacer para legalizar mi estadía en el país. De antemano quedo agradecido. Soy ahijado de Bella Barros, soy ecuatoriano. Bueno, la pregunta es de parte de un ahijado de Bella, no es directamente de Bella la pregunta. Ya. Bueno, en este caso yo creo que el programa de hoy explicamos esas opciones, literalmente, las opciones del día de hoy para una persona que entró y que no tiene una visa, que entró y pasó frontera, son las mismas opciones. Pudiera identificar si cumple con alguno de los requisitos para aplicar al asilo político, si no, identificar mediante un ajuste, mediante un contrato de trabajo con un empleador, si tiene algún familiar que pudiera iniciar un proceso de petición o eventualmente si ha sufrido algún tipo de maltrato o violencia doméstica por algún ciudadano, ver si tiene las opciones para el tema del VAWA. Exacto, muy bien, seguimos. Tenemos por aquí también la intervención nuevamente de Andrea Viña, dándole seguimiento a su pregunta. Dice, ¿es ilegal? Lo hizo voluntaria. Porque quiere saber si la esposa, que es ciudadana, le puede solicitar, pero ha entrado 2 veces por la frontera y su abogado le pidió que hiciera las huellas para ver si tiene deportación o no. La última entrada fue en el 2002. En este caso, lo principal es, más que si no la tiene, si no le ha llegado, lo más importante es identificar si la última vez que entró también lo identificaron, aunque no le salga, le va a salir. Entonces, yo creo que la respuesta aquí sería, cuando entró, las 2 veces que entró por frontera, una de las 2 lo identificaron o lo identificaron las 2. Si cuando entró las 2 veces fue detenido por un oficial de inmigración, no tiene opción. De hecho, lo explicaba en el programa de hoy, la ley establece que usted, si ha violentado entrar por frontera 2 veces y ha sido identificado por un oficial de inmigración, usted ya no tendrá opción para poder regularizarse mediante ningún proceso migratorio o consular. Wow, cero tolerancia en ese sentido. Sí. De hecho, hay un programa, hermano José, y que se lo comparto a todos los radiocreyentes. Hay una serie en Netflix, yo le he mencionado, tengo que validarlo, y yo la voy a buscar, déjeme anotarlo aquí, para compartírselo la semana que viene. Esa serie presenta cómo incluso una persona, una señora mexicana,
entró por frontera, muy jovencita, salió y volvió a entrar y las 2 veces fue chequeada. Luego de eso, por años vivió incluso con un retirado del Army, su familia, sus hijas, todo. Y no importó que hiciera proceso con un congresista, se unió a la comunidad, nada. La ley establece que si usted cruzó por frontera 2 veces y lo violentó, usted no tiene regularización. O sea, después de tener toda una vida aquí en los Estados Unidos con su pareja de manera legal, por así decirlo, ¿verdad? Con su hija, su esposo ya retirado del Army, no va a poder regularizarse. Fue deportada, ahora se encuentra en México con una disyuntiva, su esposo no quiere estar en México, sus hijas tampoco, porque ya tienen más de 20 años aquí. Ella no ni siquiera conocía, tenía más de 20 años que no iba a México tampoco, hacer una vida nueva porque ya no tiene opciones, imagínense. Entonces, por eso hago el llamado a que el que tiene un familiar aquí, que ya entró y ya le cogieron huellas, que no se arriesgue a salir. Y que si sale, cuando vuelve a entrar, espere su proceso en su país, que no se desespere porque luego ya no va a tener opciones para regularizarse. Wow, ni el presidente que pida clemencia por él le van a dar. Nada. Sí. Obviamente sí existen indultos, pero ya usted sabe, para llegar a un indulto de un presidente de los Estados Unidos, o sea, tiene que ser un caso sumamente extraordinario. Exacto. Muy bien, seguimos. Tenemos un anónimo que dice: en este momento existe la posibilidad de que el empleador pueda reclamar a su trabajador que está ilegalmente en este país. No entendí la pregunta, hermano José, y disculpe. Sí, dice, existe la posibilidad de que un empleador pueda reclamar a su trabajador que está ilegalmente en este país. Es decir, bueno, el que tiene el negocio tiene un empleado que es ilegal. ¿Qué puede hacer para ayudarlo a tener sus ahí es donde llamamos que ese empleador puede patrocinarlo, pero hay que identificar si entró de manera irregular por frontera. Las opciones van a ser un poquito más difíciles porque la entrevista la va a tener que hacer en su país de origen. Si entró con visa y se quedó y ya está en estatus irregular, entonces sí pudiera iniciar un proceso dentro del país. Exactamente. Seguimos, tenemos por aquí también la pregunta de un hermano. Dice: nunca he solicitado visa para Estados Unidos, pero la inseguridad de mi país me está llevando a pensarlo 2 veces. Y quisiera saber si como emprendedor o empresario pudiera solicitar con el propósito de invertir en Estados Unidos una visa o residencia. Sí, usted pudiera realmente, pero debe validar los requisitos. Usted si quiere hacer una inversión, la inversión va a depender del tipo del negocio, del estado y del monto. Entonces, nuevamente, validar cuáles serían los requisitos antes de iniciar cualquier proceso o de dar cualquier paso en ese punto. Excelente. Las inversiones, y perdón, hermano José, sí. Las personas que quieren invertir en los Estados Unidos, que tienen deseos de hacer un negocio aquí, hacer un negocio o invertir aquí lo puede llevar a residencia, y es lo que se llama una residencia por inversión. Es un poco alta, hay inversiones altas, pero hay otras que, dependiendo si el negocio va a llevar, o sea, va a requerir mucha mano de obra, el gobierno la considera como rentable y pudieran aceptarla aun si la inversión no es del monto que la ley establece. ¿Por qué? Porque entiende que va a mover la economía del estado donde se va a establecer. Excelente. Tenemos por aquí otra pregunta. Nos dice: hace muchos años entré ilegal y me tomaron las huellas. Solo ha sucedido una vez. Estoy en mi país y me gustaría solicitar visa. ¿Podría ser posible conseguirla a pesar de esa irregularidad que tuve en el pasado? Sí, y aquí es donde se aplica el perdón automático de los 10 años. Si cuando usted entró, usted duró 1, 2, 3, 4 o 5 años o duró menos, de eso va a depender la cantidad de tiempo que le van a castigar. Si solamente duró meses,
usted no debe aplicar a una visa de paseo antes de los 3 años. Si duró 1 año, no debe aplicar antes de haber cumplido 5 años. Si duró más de 1 año, debe esperar hasta 10 años antes de volver a aplicar a una visa de paseo. Y esto es lo que se llama el castigo automático por presencia ilegal. Entonces necesitará esperar el tiempo prudente. Y reitero, si duró hasta 6 meses, debe esperar 3 años. Si duró 1 año, debe esperar hasta 5 años. Y si duró más de 1 año, no importa cuánto tiempo, debe esperar 10 años antes de volver a aplicar a una visa de paseo. Excelente. Seguimos, tenemos otra pregunta. Dice, hace mucho tiempo perdí mi residencia porque no la usaba. Me volví a mi país y no regresé y me cancelaron la residencia. ¿Hay posibilidades de que al solicitar de nuevo pueda obtenerla de nuevo? Usted, si tiene su familiar que le va a pedir, claro que sí. Lo único es que obviamente va a tener que agotar su proceso de petición igual que cualquier aplicante como un proceso nuevo. No porque haya tenido residencia le van a dar prioridad, sino que debe agotar su tiempo e igual se la van a dar porque no fue que usted hizo un mal uso de su residencia, sino que simplemente en ese tiempo usted no estaba listo o lista para poder vivir ya aquí en los Estados Unidos. Si ya usted ha tomado la decisión que si va a venir a vivir a los Estados Unidos, puede iniciar su proceso y debe esperar su proceso obviamente en su país hasta el momento de su entrevista. Y en su entrevista obviamente le van a cuestionar, ya que usted tuvo una, usted le va a explicar que en ese momento usted todavía no estaba listo, pero que ahora ya si usted quiere venir porque tiene el vínculo familiar que le está pidiendo y va a cumplir con todos los requerimientos del lugar. Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento, así que en estos minutos que nos quedan, si tiene algún otro mensaje o algo que apuntar o diría yo fortalecer en estos temas que hemos tratado, aunque sí acaba de entrar en este momento una pregunta, es un anónimo, dice: bendiciones hermano José, yo tengo una pregunta para la licenciada. Mi hermano hace 10 años que trabajaba y fue amenazado por el patrón. En ese caso, ¿qué podía hacer? Ya tiene 10 años y no hay ninguna prueba. No, si no hay prueba, no hay forma de poder proceder con el VAWA. Y qué bueno que hacen esa pregunta, porque quizás yo no hice el énfasis necesario sobre este tipo de solicitud. Actualmente es muy común, porque yo la verdad que me cuestiono mucho qué es lo que pasa en el mundo, que hay tan maltrato al prójimo. O sea, es como si la gente no se da cuenta que el mundo gira y que hoy estamos en una posición y mañana podemos ser nosotros lo que nos encontremos en la posición del prójimo. Y hay mucho maltrato hoy en día, no solamente entre parejas o entre familiares o entre empleadores, incluso entre amigos está existiendo actualmente muchísima agresión. Para usted poder aplicar a una solicitud por residencia mediante VAWA, es indispensable que usted pues tenga las pruebas de que usted si usted ha sufrido de violencia doméstica o de amenaza, que usted haya hecho la denuncia, que exista un levantamiento de esto, porque con esta evidencia es que se somete la solicitud. Entonces, respondiendo a su pregunta, si usted pues no tiene esa evidencia, no tiene pruebas de esto, entonces no pudiera aplicar. Tendría que identificar qué otras opciones tiene. Excelente, Lisa. Gracias por tu interesantísima participación, como siempre. Nos quedan unos segundos para despedirte y sí, si quieres anunciar cuál es el próximo tema para que la gente vaya preparando sus preguntas e inquietudes. Excelente. No, pues recordarles, pues animarlos a que pues compartan el link a demás familiares y amigos para nuestro encuentro cada martes. Ya saben que el próximo martes nos vemos en esta cita semanal a las 11 y vamos a estar compartiendo información de cómo usted puede darle seguimiento a su caso mediante las páginas oficiales o mediante vía llamada, qué documentos o qué información necesita para darle seguimiento a su caso y sobre todo cuáles son sus derechos
como aplicante y como inmigrante para que no se dejen engañar por asesores o abogados actualmente. Nada, recordarles que nosotros pues brindamos nuestros servicios no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en la República Dominicana. En la capital tenemos oficinas en Santo Domingo y en La Vega, o sea, estamos céntricos en La Vega para los que viven fuera, estamos en Santo Domingo para los que viven en esa zona del país, y aquí en los Estados Unidos estamos en Pensilvania. Pero a todos nuestros radiocreyentes que son de otros países, ustedes si quieren agendar con nosotros pueden hacerlo de manera virtual. Y el número de comunicación para nosotros es el 809-715-1554. 809-715-1554. Y aquí en los Estados Unidos, pues pueden comunicarse al 484-224-7764. 484-224-7764 y pueden agendar su cita, pueden validar su proceso y todo lo demás, que estamos para servirles. Así que le pedimos a Papá Dios que nos bendiga, que tenga nuevamente misericordia de nosotros, que esta sea una semana de amor, de mucha paz, de mucha productividad para cada uno de ustedes, los radioescuchas, y de manera especial que toque nuestros corazones para que de igual forma nosotros seamos misericordiosos con nuestro prójimo en cada accionar de nuestras vidas. Amén. Ya saben, hermanos, lo veo el próximo martes, una vez más, en este su programa Hablemos de Migración. Licenciada Elisa Veras, de este lado.